Que la paz de Dios esté con todo su pueblo. Dios les bendiga, amada iglesia. ¿Se oye bien? Soy yo el que no me escucho. Sean todos bienvenidos y bienvenidas a la casa del Señor, tanto los que están aquí como aquellos que nos ven y nos escuchan a través del internet. El título de la predicación de esta mañana es La tormenta de la encarnación. El título es La tormenta de la encarnación y me baso en el Evangelio liberador de Jesucristo según San Lucas capítulo 1, versículos del 68 al 79, lectura que hemos tenido en la liturgia de hoy. La perícopa que nos corresponde discutir hoy es parte de las historias del nacimiento de Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuyo nacimiento fue un milagro, nacido de una mujer estéril, y su padre quedó mudo por no creer en la promesa de dicho milagro. Luego, cuando le puso el nombre al pequeño Juan, le volvió el habla a Zacarías. Juan, el que preparó el camino de Jesús histórico, el mismo que lo bautizó, el que no era digno ni de amarrar sus sandalias del maestro. Juan, el predicador del desierto, con una dieta extraña y una ropa diferente. Juan, el que denuncia el pecado y anuncia la esperanza de la justicia llegada con el Mesías. Juan, el instrumento que anuncia la encarnación. Analicemos un poco en esta mañana, iglesia. Con el nacimiento de Juan el Bautista, el escritor del Evangelio de Lucas quiere demostrar el cumplimiento de las palabras del ángel a Zacarías. Isabel, la estéril, daría a luz un hijo que le llamaría Juan y que muchos se alegrarían con su nacimiento. Que Juan sería lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Y es en este contexto es que se da nuestra perícopa de hoy, que es conocida como el Cántico de Zacarías. Un cántico que a primera vista podría decir que está dedicado al pequeño Juan y a las costumbres judías que había que cumplir con los niños y las niñas recién nacidas. Pero no se equivoque, iglesia. No se confunda, este cántico no tiene como protagonista a Juan. Juan es un actor secundario. La afirmación más importante de todo el himno se centra en la proclamación del carácter mesiánico de Jesús. En otras palabras, de lo que estamos hablando es de la tormenta de la encarnación, porque ciertamente cuando el Verbo se hizo carne fue la tormenta perfecta, y me explico. Familia de la fe, la pregunta teológica profunda y medular que se levanta en esta mañana es: ¿cuál es la parte más extraordinaria de esa encarnación? ¿Cuál es la parte más sublime de esa encarnación? La más estrambótica, la más impactante. ¿Me podría contestar esa preguntita? Porque no es solo que el Dios Trino haya negociado la eternidad por el calendario y los días de 24 horas. Usted se puede imaginarse que el Eterno se limitó al tiempo humano. Nosotros podemos buscar el comienzo de todas las cosas, discutir qué fue primero, si el huevo o la gallina. Podemos buscar cuál fue la primera estrella y qué iluminó el firmamento y cómo le entra el agua al coco. Pero nunca lograremos establecer el momento cuando Dios se volvió Dios. Cuando Dios se hizo Dios, porque no existe ese momento, porque Dios nunca dejó de ser Dios. Dios no está sujeto al tiempo. Para Él un segundo es como 1000 años y 1000 años como un segundo. Él es desde la eternidad hasta la eternidad, no se sujeta al tiempo humano. Pero todo eso cambió con la tormenta de la encarnación. Imagínese, el Dios encarnado por primera vez experimentó lo que significaba cuando le decían: se te acabó el tiempo. El que antes tenía la eternidad, ahora le pueden decir: se te acabó el tiempo.
Y en la encarnación esta frase lo persiguió por todo su ministerio. Cuando era niño tuvo que irse del templo porque se le había acabado el tiempo. Cuando ya era todo un hombre tuvo que salir de Nazaret porque se le había acabado el tiempo. Incluso el primer milagro por poco no se da porque no había llegado su tiempo. Como nuestro Salvador tuvo que morir en una cruz ensangrentada porque se le había acabado el tiempo. Jesús tuvo que encerrarse al tiempo humano en la encarnación. Pero hay más. No solo el tiempo provoca que la encarnación sea la tormenta perfecta. También tuvo que tener un cuerpo humano. Tener las limitaciones de ser de carne y hueso. Experimentar lo que es un buen dolor de muela. Y saber lo que es un calambre de madrugada que interrumpe el sueño. El Dios que estaba en todas partes se limitó a estar donde pisaran sus pies. Cuando Dios entró en el tiempo, se hizo ser humano y lo que era infinito se volvió finito. Restringido por sus músculos y por párpados que en tendencia de cansancio. Y fíjese, ante todas esas situaciones y ante todas esas realidades, el maestro jamás usó su poder divino para beneficio personal. Las piedras siguieron siendo piedras cuando tuvo hambre. El Hijo de Dios no convirtió en una almohada cómoda ni en una cama suave la tierra dura cuando no tenía donde reposar su cabeza. No bajaron los ángeles para bajarlo de la cruz, tampoco para quitar su ansiedad ante el acercamiento de dicha cruz. No vino nadie a ayudarlo cuando el látigo romano se levantó contra su espalda. Oiga, con tan solo una orden se habría convertido en estatua de sal el soldado romano que le ponía en su cabeza una corona de espinas. Pero no hizo nada de eso. Pensándolo bien, yo creo que quizá lo más importante de la tormenta de la encarnación sea aquella corona de espinas. ¿Qué usted cree, familia de la fe? Analicemos esto con un vistazo a la gramática bíblica. Vamos con calma. Fíjese, un soldado anónimo tomó algunas ramas con espinas y fabricó una corona para el rey que iba a ser crucificado junto a 2 ladrones más. En la palabra bíblica, las espinas significan las consecuencias del pecado. Y si no me cree, pase las páginas de Biblia hacia atrás y vaya al principio de todas las cosas. Vaya a Génesis, al Edén. Después que Adán y Eva pecaron, la tierra fue maldita. Y dice que la tierra produciría espinos y cardos. Según este cuento bíblico, las espinas son producto del pecado, del hambre del poder, de la explotación de la naturaleza, el querer ser igual a Dios, destruyendo su creación. El fruto del pecado son las espinas de la sociedad, las espinas de la vergüenza, las espinas de la violencia, de la injusticia, de la explotación, del miedo, de la deshonra, del desaliento, de la ansiedad. Estamos rodeados de espinas que nos lastiman y que provoca que sangremos. En la encarnación, todas las espinas del pecado cayeron sobre Jesús histórico. Y cayeron sobre Él como una tormenta perfecta. Él sintió la ansiedad, el miedo, la culpabilidad, a tal extremo de expresar: Padre, pasa esta copa delante de mí. De lo que está hablando Jesús es de ansiedad, una ansiedad que lo hace sudar sangre. Pero hay más. En aquella cruz, en el clima de aquella cruz, estuvo al extremo de gritar desde aquella cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús no está hablando desde la divinidad. Jesús está hablando como un ser humano que se siente solo y herido. Sus palabras no son de un salvador, sino de un pecador. Palabras que diría un pecador como usted y como yo. ¿Cuántos labios se abren en oración para rogar diciendo: Señor, ¿qué será de mis hijos cuando yo no respire? Señor, ¿qué será de mí siendo una madre soltera desempleada? Padre, estoy sola ante el embarazo, grita el adolescente. Y Jesús
conoce ese dolor. Jesús conoce esa desesperación. Pero hay más. La parte más extraordinaria de la encarnación va más allá de las espinas de la corona. Va más allá del pecado. Va más allá de que Dios jugaba pelota antes con los ángeles y ahora juega con los niños pobres de Nazaret. Va más allá que el que construyó las galaxias ahora fabrica puertas y ventanas. Va más allá que el que talló el universo ahora talla piedras. No es que en un instante haya pasado de no necesitar nada a necesitar que un adolescente lo amamante y le cambie los pañales. No es ni siquiera que haya permanecido en la cruz mientras todos huyeron. No es que haya guardado silencio mientras lo insultaban, abofeteaban y lo colgaban de un madero. No es que haya negado el defenderse cuando cargó con todos los pecados. Lo más maravilloso de la tormenta de la encarnación, lo más maravilloso de esta tormenta perfecta, es que lo hizo por ti y solo por ti. Eso es lo más grande. ¿Usted ha pensado eso? ¿Usted ha podido internalizar ese hecho? Jesús está en una cruz sangrando y muriendo y lo hizo por el hijo del lechero que tiene problemas de habla y quiere ser pastor. Lo hizo para que usted venciera cada espina. La tormenta de la encarnación tiene como meta que usted y yo podamos vencer nuestras tormentas. ¿Me permite explicar esto con un cuentito? Es cortito. Se me salió Petodín. El cuentito es sobre Andrés López, un pescador que pensó que podía vencer al huracán Irma en el estado de la Florida. Mientras los avisos de huracán advertían a los residentes que fueran a lugares seguros, Andrés pensó que el lugar más seguro del mundo era su barco de pesca de 25 pies. Pero cuando la tormenta apretó, su pensamiento cambió. Las olas arropaban su barco, que más que barco era su propio hogar. Andrés había hecho toda su vida en aquel barco. Se había dedicado a la pesca y cuando el mar era tacaño, limpiaba los barcos de los vecinos. A sus 56 años, Andrés había perdido muchas cosas. Casi no oía y había perdido la mayoría de sus dientes y no estaba dispuesto a perder lo único que le quedaba a su barco. Así que se resguardó con la esperanza de poder resistir. Pero el cielo se oscureció y los relámpagos y los truenos se apoderaron de todo aquel lugar. Y su barco se inclinó a estribor en un ángulo extremo y a Andrés no le quedó otro remedio que lanzarse al mar y tratar de nadar a la otra orilla, mientras su querido barco se hundía en las olas del mar. Andrés luchó por casi 100 metros contra aquellas poderosas olas que rompían con fuerza. Subió gateando a una pequeña duna que servía como rompeviento. Se dice que los rescatistas lo encontraron todo rasguñado, todo magullado y mojado hasta los huesos, pero estaba vivo. Andrés afirmaba: Dios me salvó. Dios me dio la fuerza ante aquella tormenta. Andrés sintió a Dios. La encarnación de Jesús, Él es instrumento para que nosotros y nosotras venzamos nuestras tormentas. Y la pregunta teológica profunda y medular es: ¿acaso nosotros y nosotras no vivimos una tormenta igual? Igual que Andrés. Quizá no es un barco pesquero, pero las tormentas son reales. Usted las ha tenido y las tiene, y yo también. En algún momento de nuestras vidas nos azota el huracán a nuestra barca, a la barca de nuestras seguridades, y se empieza a hundir la barca y realmente nos preguntamos si vamos a sobrevivir o si nuestros pulmones se van a llenar de agua. Y tal vez hoy estemos sintiendo esa tormenta. La tormenta de la soledad. Estar rodeado de multitudes y no tener con quién hablar.
La tormenta de la inquietud ante la incertidumbre, que las olas se levantan con fuerza, que el trueno retumba y nuestro corazón palpita con fuerza. La tormenta de temor, de ser derrotado y vivir de derrota en derrota. Y entre las historias de tormenta, la más famosa no tiene que ver con María o con Fiona, sino una tormenta que llevó a Dios a ser humano, una tormenta que lo hizo nacer en un pesebre, que lo hizo morir en una cruz ensangrentada, la tormenta de la encarnación que provoca que usted y yo podamos vencer cada tormenta de nuestros días. Cada tormenta, no algunas. Y yo sé que las tormentas se ven fuertes, y yo sé que nos da temor, pero Cristo venció la cruz para que nosotros fuéramos más que vencedores. ¿Me está entendiendo, iglesia? Amada familia de la fe, cuando los cielos de una relación se oscurecen, cuando los vientos de la preocupación nos sacudan y sacudan nuestro mundo, cuando las olas del dolor nos agobien, haz como hizo el ladrón en la cruz, haz como hizo la mujer de flujo de sangre, haz como hizo Pedro mientras se hundía en el agua. Ve a Jesús, el vencedor de la tormenta perfecta, que se encarnó, murió y dejó la tumba vacía. Ve a Jesús y escucha su voz. El Dios Todopoderoso, el Dios Todopoderoso te dice hoy mismo, a esta hora, como afirma Isaías 43, del 1 al 3, 5. ¿Lo recuerda, iglesia? Que si lo recuerda. Yo tampoco lo recordaba hasta que hice este mensaje. Pero mire lo que dice ahí. No temas, que yo te he redimido. Te he llamado por tu nombre. Tú eres mío, tú eres mía. Cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán las aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemará. Yo soy el Señor tu Dios, el Santo tu Salvador. No temas, porque yo estoy contigo. ¿Hay tormentas azotando nuestro mundo? Claro que sí. Nadie cuestiona las luchas de la vida, pero tan segura como la tormenta es la promesa de Dios para calmarla. Cuando no puedas, cuando se te acaben las fuerzas, cuando ya no puedas más, refúgiate en el Salmo 107, 28, 30. Ese sí se acuerda, ¿verdad? ¿Cuál es? Mire, ahí dice, escuche bien. En su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de su aflicción. Cambió la tempestad en suave brisa y se sosegaron las olas del mar. Ante esa calma se alegraron y Dios los llevó al puerto anhelado. Iglesia, Dios nos ayudará. Por eso se encarnó. Y el que llevaba una corona de espinas era el verdadero rey, el único rey, el rey soberano. Nuestro rey no es un político, nuestro rey no es un líder eclesiástico, nuestro rey es Jesús el Todopoderoso. Un rey que en su soberanía se vació a sí mismo en la encarnación. Jesús es el rey que provocó que Juan el Bautista cumpliera su propósito, que el cántico de Zacarías se hiciera realidad. Y si tú y yo lo llamamos rey, debemos seguir ese legado para que su reino se haga presente ahora, en este instante. El reino de su justicia, el reino de su paz, una paz que implica bienestar, que implica potencialidades y dignificación de la vida de las personas. Porque en el Espíritu Santo todos, escuche bien, todos tenemos potencial, desde el niño con autismo hasta el que se sienta en la última silla. Tenemos el potencial de que el Espíritu transforme vidas, de que el Espíritu nos levante y seamos testimonios de sanidad, de libertad, de que Cristo habita en nuestros corazones. Oiga,
de lo que hablo es de un rey que le da dignificación a la vida de las personas en todas sus formas. No en algunas, en todas. Una gracia que lo cubre todo. Iglesia, su reino se hace presente en nuestra proclamación y testimonio, que nos convierte en comunidades solidarias y cuidadoras, que nos hacen colaborar con el reino de Dios. Un reino que no se impone, un reino que no es agresivo, un reino que no es violento, que no trata de dominar, sino que entra en las tormentas y calma los vientos con amor, con justicia y con paz. Es la verdad del reino de Dios. La encarnación, la tormenta perfecta que derrota todas las cosas y que te llevó a ti y me llevó a mí a proclamar que somos más que vencedores. Que Dios te guarde y Dios te bendiga.